el atardecer, el momento en el que se puede empezar a caminar. Hasta que llegué aquí que empecé a pensar en el zumbido omnipresente en nuestras vidas. En otros lados el zumbido está escondido bajo el caos y la entropía, pero aquí todo es zumbido, adormecedor. Aquí es un zumbido más puro y aislado. Es algo muy primitivo o primordial. Y no voy a mentir, después de tanto tiempo en el caos y la entropía, se siente bien experimentar esta tranquilidad. Hasta cierto punto te frena, te detiene y te obliga a mirar hacia adentro y hacia afuera. Te permite contemplar el todo. Me encanta cuando sopla el viento. Es como si por un momento todos en este lugar nos detuviéramos a pensar en lo que nos pesa y en un gran suspiro colectivo lo dejamos ir con el aire y seguimos con nuestro día. Carros, coches y más automóviles. En estas largas y sistemáticamente dispuestas calles, claro que sería más fácil usar un coche para transportarse, pero a mí no me interesa transportarme. Me interesa ver los pequeños e interesantes momentos que se esconden debajo del patrón. La única manera de estar cerca es caminando. Y así como nuestro amigo el gato, me mantengo en movimiento, porque me llega el deseo de huir de la tranquilidad y la quietud, y también me llega el deseo de regresar al lugar de donde vengo. Una vez que regresas al lugar de donde vienes, nada es igual, no realmente. La única constante es el caos, la entropía y la versión de ti que se quedó ahí. Y tan solo necesito un recordatorio, algo que me dé el ímpetu para navegar la tranquilidad.
el último momento de calma. Podría decirse que es la calma antes de la tormenta, pero para mí eso siempre ha sonado como un mal augurio. Prefiero decir, bueno, nada en particular, pero casi nunca pasa nada malo. Simplemente es ese infinitamente pequeño momento en el tiempo en el que nada pasa antes de que todo pase. Hacer esto siempre me pone nervioso sin falta. En mi mente pienso que me encontraré con un lugar completamente distinto. Las cosas habrán cambiado tanto que no seré capaz de reconocer nada. La gente que conozco ya no me reconocerá y ya no seré capaz de reconocer a nadie. Mi pasada identidad asimilada por la bestia caótica. Y estos momentos antes de empezar el viaje siempre son los más tortuosamente lentos. Ah, sí, el aeropuerto. Un limbo transitorio de personas, mi parte menos favorita de todo esto. Blanco, blanco y más blanco a donde sea que mires. Estéril de una manera algo inquietante a mi parecer, pero también me agrada la idea de que todos aquí vamos a un lugar con un propósito. Todos estamos aquí pensando no en el presente, sino en el futuro, en cosas que haremos o enfrentaremos una vez que lleguemos a nuestro destino. Me parece increíble que todos nosotros tengamos que ir al mismo lugar, a la misma hora, desde el mismo aeropuerto. ¿Que no tienen nada más que hacer? Bueno, supongo que yo tampoco. ¿Lo escuchas? Es el zumbido de nuevo. Apenas llegas y es inmediatamente notorio. Estar tanto tiempo fuera me ha hecho notar el olor particular de la ciudad. No solo la basura, es más bien el olor del crecimiento desmedido y las consecuencias de la hiperindustria. Claro que se puede ver en el cielo, pero este olor se ha impregnado al aire en todos lados. El zumbido de la ciudad es distinto, uno que te mantiene alerta, despierto, un presagio de que algo está pasando. ¿Cómo no va a estar siempre pasando algo en un lugar así? Si no lo escuchas, lo puedes ver en la gente.
que aquí también se respira es arte, y el zumbido del arte lo produce la gente, tanto de manera masiva como en los pequeños momentos aleatorios de nuestras vidas. Cada día es una lucha por la autoexpresión y lo hacemos donde sea, como sea. No hace falta buscar mucho para encontrar el arte. Está ahí, a simple vista, esperándote. El verde y la naturaleza no tienen que ser enemigos de las grandes bestias caóticas. El camino al cine es de las cosas más emocionantes. Miles de posibilidades y expectativas pasan por tu cabeza sobre lo que estás a punto de ver. Ver una película en el cine es como un ritual, una alucinación masiva. Nos juntamos todos en una sala y toda nuestra visión es forzada por el mismo caleidoscopio. Mueres y te vuelves uno con la película. En muchos lugares del mundo se le ve a la muerte como una finalidad absoluta, pero aquí no. El Día de Muertos es una de nuestras tradiciones más bellas, porque aquí la muerte no es nuestro fin, simplemente es el inicio de otra clase de amor. Mira cómo cuidamos a los que ya no están con nosotros. Cada uno de estos lugares de descanso, una vida entera que es recordada por los vivos. Llenamos sus tumbas de color y les hacemos saber que nunca dejamos de pensar en ellos. De esta manera, su vida continúa y nunca acaba realmente, mientras haya memoria.
Regresar aquí es como mudarte a un departamento nuevo cada vez. Tienes una idea de la disposición de todo, conoces los bloques básicos, pero a final de cuentas es como empezar de cero, fragmentado. Esos pequeños detalles cambian y se acumulan, y te sientes como un espectro escuchando a la distancia, obteniendo pequeños vistazos hasta que puedes acercarte a ver la imagen completa. Y la imagen completa nunca acaba de sorprenderte con sus nuevos y peculiares rituales. De tres. Una, dos, tres. ¡Ójale! ¡Ay, la Las madre! dos que van. ¡Ay, no, no, no! No, bueno, ya. ¡Ay, Muy Dios mío! bien, eso es. Venga, Fer, ¿cuántos de plano? O sea, Ya no tengo nada. Fer está viendo. Fer está viendo, ¿eh? Está bien, papá. 10, Sí, mira, yo. 9, cada vez- 8, Ay, 7, más. 6, 5, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Dos, tres. ¡Ah, su Ay, madre! no, está A ver, es esa. Eso es trampa. ¿Qué? Oye, no, oye, no, No seas tramposo. ¿Qué? Yo no sé. no, que está despistando al enemigo, ¿eh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, qué barbaridad. Yo no puedo agarrar nada. ¿Qué pasó, Tita? Sin 5, mantel, ¿eh? 4, Es sin mantel. 3, 2, Aquí tenemos unos ganadores. Tremendo ganador. Ay, mira qué Aunque claro, siempre están los rituales de siempre que te reconfortan y te recuerdan al yo debajo de todo tu caos entrópico. ¿Vamos a ir hasta el eje? Aquí te toca. aullando.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás.